Mónica del Valle Pérez. A continuación, para iniciar este programa, vamos a tener un mensaje de nuestra cónsul general de México en San José, California, Alejandra Boloña. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar aquí en esta biblioteca. Catherine Blackmer, thank you so much always for giving us this space for promote our cultural here in San Jose State University. Pues qué gusto contar el día de hoy con la presencia de la artista Mónica del Valle Pérez, y también nos acompaña el profesor Pedro Hernández de Santa Clara University para la presentación de este libro Almas en la Bruma, una historia que viví, que precisamente en esta época que estamos también recordando el Día de Muertos y en este ambiente de los extraordinarios altares de muertos que han presentado aquí en la biblioteca, pues entender a través de esta novela cuál es la manera, cómo se vive ese sentimiento que nos vincula con nuestros seres queridos que se han retirado de esta tierra. Y bueno, pues la semblanza de Mónica es enorme. Voy a mencionar algunas cuestiones. Es nacida en la Ciudad de México, es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, también realizó una maestría en Pacifica Graduate Institute, California, Estados Unidos, en Los Ángeles, lo que le permitió ejercer una vocación de vida, atender el alma en profundidad. También es Embodiment Therapist, coach sobre nutrición y psicología en nutrición, psicoterapeuta, ha sido docente del Instituto de Psicología Profunda en México, es también docente de cursos en línea de literatura y ecopsicología en the Litis Graduate Institute en California, y cofundadora y secretaria general de Malintzin Society, una asociación sin fines de lucro fundada en 2009 con sede en Los Ángeles, California, que busca ser un puente entre individuos, pueblos, lenguas y culturas. Su propósito es trabajar con personas y grupos de diversas comunidades y culturas. Y el doctor Pedro Hernández es nacido en Nueva Orleans, creció en México y obtuvo una licenciatura en la Universidad Iberoamericana también. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en Stanford University y ha trabajado en las empresas de Microsoft, Apple, Acer, América y Cisco, entre otras. Actualmente se encuentra desde 2001 como profesor en Santa Clara University y está especializado en la integración tecnológica de estudiantes de kinder a secundaria. Es coordinador del programa de becas Semilla, el programa de becas más grande de la Universidad de Santa Clara, y coordinador de Abriendo Puertas, programa que apoya a las madres de familia a impulsar la educación de sus hijos en casa. Quiero también agradecer mucho todo el trabajo que realizó el área de comunidades y cultura, Brenda, cónsul Carlos Berino y la cónsul Loren Cruz, por haber hecho posible este trabajo, que bueno, es la segunda etapa de algo que se inició hace varios meses con la presentación de estas pinturas. El libro Almas en la Bruma refleja claramente esa vocación, ese trabajo que ha realizado Mónica del Valle durante todos estos años, donde a través de Teresa, la principal protagonista del libro, pues se hila esta vinculación entre los vivos, los muertos, el sentimiento de las personas, esa psicología de crecimiento, de desarrollo de la misma ciudad en San Miguel, donde se desarrolla su novela. Y bueno, pues sin más tiempo que perder, porque hay mucha emoción y expectativa de poder escuchar precisamente la presentación de ese libro, pues pasamos ahora para el doctor Pedro.
Buenas tardes a todos, yo soy Pedro Hernández Ramos, profesor de educación en Santa Clara University. Quiero que sepan que esta corbata no es de Santa Clara, es de la Universidad de Guanajuato, en honor de mi padre que fue rector de la Universidad de Guanajuato. Pues bien, bienvenida a San José otra vez, Mónica. Muchas gracias. ¿Por qué no empezamos y nos platicas un poco sobre el origen del libro? ¿De dónde surge Almas en la Bruma? El origen del libro surge a partir de que a mí me piden hacer un reporte de investigación sobre lo que ocurrió en ese pueblo. Nosotros habíamos hecho un estudio longitudinal a lo largo de 6, 7 años para ver qué pasaba en ese pueblo, porque teníamos información de que no tenían televisión en ese momento y en 2 o 3 años llegaría la televisión, y nos mandaron a hacer un estudio. Tiempo después, los encargados de la investigación ya no estaban en donde lo habíamos hecho, ya solo quedaba yo, y yo no soy investigadora. Entonces, cuando a mí me dijeron tienes que hacer el reporte de investigación, yo les dije, pues con mucho gusto, lo más que yo puedo hacer para ustedes es un poema. Y entonces les hice un poema. Ahora cuéntanos sobre el pueblo retratado en estos cuentos. ¿Por qué tuviste esas experiencias en San Miguel y no en otro lugar? Como parte del proceso previo, fuimos a distintos lugares, distintos pueblos que también sabíamos que no tenían televisión y que nos recibirían. Fuimos a un lugar en Chihuahua, donde era un frío espantoso y a veces nos quedábamos 2 días sin bañarnos porque era horrible. Fuimos a algún lugar en Guanajuato. Ese lugar dijimos que mejor no, porque había mucha migración de Estados Unidos, y cuando encontramos este lugar, que es un pueblo que no está en la mera costa, está como a 20 minutos, en aquel entonces en una carretera así medio horrenda, 20 minutos de la costa, y la migración solamente era hacia la costa porque era un lugar turístico. Entonces elegimos por eso ese lugar, y porque ahí fue donde la gente fue más linda, la verdad, con nosotros. Una razón importante. El libro se acerca gradualmente al tema del Día de los Muertos. Ahora cuéntanos sobre cómo viviste esas fiestas en San Miguel. Para mí esas fiestas en San Miguel fueron como la culminación de algo que ya había yo empezado a acercarme a ello. Yo estuve yendo años antes a unos talleres de sueños en Oaxaca, y allí parte del taller de sueños en los días de muertos era pasar la noche en un cementerio y darnos cuenta que era una verdadera romería aquello, era precioso. Entonces ahí fue donde yo pude vivir realmente todo lo que eran esas fiestas y darme cuenta del respeto, de la devoción, de la importancia de veras seguir el ritual, no solo por seguirlo, sino cómo era importante ir haciendo lo que se hace los días previos, y luego el día 31, y luego el día 1. Todo tiene un proceso, todo tiene un ritmo, todo tiene un paso, y ahí fue donde yo aprendí a honrar y a respetar profundamente estas fiestas. Muy bien. Ahora cuéntanos sobre el papel de la comida. No para que les dé más hambre, pero chocolate y pan de muertos esperándonos después de eso. Pero la comida en las celebraciones del Día de Muertos tiene un papel también especial. Y también platícanos acerca de las bebidas que se acompañan. ¿Cómo observaste tú que además de comer con tamales, qué otras cosas se acompañan? Ajá. Bueno, la comida fundamental en estos días, y eso ocurre también en Semana Santa, es el mole. El mole es la parte fundamental, y cada mujer en el pueblo se precia de hacer el mejor mole. Entonces hacen sus tamales,
y les mandan a sus comadres para que prueben de sus tamales, que son los buenos, y eso es básico. ¿Qué otras comidas? Cualquier cosa que al difunto de cada quien, de cada familia, le gustara. Entonces les ponen arroz, les ponen frijoles, o sea, cosas que les gustaran a los difuntos. Y también las bebidas, digamos, en aquel entonces cuando yo hice esto, eran aguas frescas, aguas de frutas, y era chocolate, sobre todo chocolate de agua, que pues entre otras cosas es más barato, pero según yo es más sabroso también. Y bueno, y claro, nunca puede faltar el mezcal, nunca puede faltar pues la cerveza, lo que les gusta a los vivos y a los muertos. Entonces, la comida es importantísima. Sabemos que en México la comida es reunión familiar, la comida es pretexto de lo que sea. No sé, estamos contentos, comamos, estamos tristes, comamos. Lo que quiera que sea, comamos. Algo que me gustó mucho a mí del libro es ver cómo describes a los niños y el papel que los niños tienen en las celebraciones. Platícanos un poco más sobre el rol de los niños, la experiencia de los niños en estas fiestas. Una cosa preciosa es que allí a los niños, en lugar de decirles muchachitos, les dicen muchitos. Eso es muy bonito, que les dicen muchitos. Y los niños en estas fiestas, los muchitos, son los grandes mandaderos en estas fiestas. Entonces es, ve y llévame a moler esto, ve y llévale los tamales a la comadre, ve y tráeme alguna cosa. O sea, son los grandes mandaderos, y también para ellos es muy divertido porque es cuando tienen absoluto permiso de estar en la calle, y claro, ellos se las ingenian para escaparse, se van con los amigos, se van al río, nadan un poquito, regresan, siguen haciendo mandados, se van a la cancha de básquet, juegan un poquito, siguen haciendo mandados, pero es una época, son unos días en los que los muchitos pueden hacer prácticamente lo que quieran, porque dentro de todas las tradiciones hay cosas bastante rígidas en cuanto a los niños, las niñas, las mujeres casadas. Entonces son días en los que se permiten más cosas. Ha sido muy divertido verlos. El libro se habla principalmente sobre las mujeres del pueblo. Quiero que nos hables un poco más acerca de las mujeres del pueblo, pero también qué papel tienen los hombres en las fiestas de los niños. Voy a empezar por la pregunta de los hombres. Estas ofrendas de acá, solamente aquella tiene arco. Allí en muchas casas, el hombre lo que hace es trenzar el arco para poner este gran arco encima de la ofrenda. Porque pues no es, vaya, se necesita cierta fuerza tampoco, y no es que las mujeres no puedan, porque cuando uno las ve cargar todo lo que cargan, por supuesto que tienen la fuerza, pero bueno, cuando menos que el Señor haga algo. Y ellos, algunos, los más piadosos, van a la iglesia y ayudan y todo esto. Los demás, la verdad, cuando menos cuando yo estuve, se la pasaban felices chupando y brindando. Las mujeres, pues, son quienes cargan fundamentalmente con la tradición completa. Permítanme un segundo. Y son las encargadas de hacer la comida, son las encargadas de que esté bien puesta la ofrenda, que estén todas las cosas que hacen falta, aunque no siempre ponen todo. Hay una anécdota en el libro de una mujer que dice que a su marido no le va a poner mezcal. Y ella dice, es que yo vi en vida todo el daño que le hizo ese hombre y no le voy a poner mezcal para que no se muera. Bueno, pero ellas son las encargadas de todo. Las mujeres casadas
no deben estar en la calle. Las mujeres casadas tienen que estar en su casa siempre. Porque la pregunta es, ¿qué estás buscando en la calle? ¿Para qué estás en la calle? ¿A qué estás buscando? ¿Quién quieres? O sea, ¿qué quieres hacer? Y esos días las mujeres sí pueden salir. Pueden ir al cementerio, pueden ir a la iglesia, pueden ir al mercado por unas flores, pueden ir pues a donde quieran, ¿no? Incluso muchas veces ellas deciden llevar ellas mismas los panales a las comadres para poder salir y poder platicar. Eso es realmente lo que las mujeres hacen. Ay, perdón. Y es el día en que realmente, o los días en que realmente la calle es un hervidero de gente preciosa. Ay, sí. El libro también describe varias familias. Platícanos un poco más sobre lo que observaste sobre la vida en familias, tanto al interior de las familias como las relaciones entre familias. Bueno, es una cosa preciosa. El pueblo era un pueblo chiquitón, vamos a decir, unas 1,800, tal vez 2,000 personas. Y nosotros trabajamos como con el 25% de la población para entrevistarlas en todo lo habido por haber, desde cuánto gastaban, cómo usaban el tiempo, qué sabían de historia, qué sabían de actualidad. O sea, había que ver cuál era su vida cuando no había televisión, para después saber qué cambiaba o qué no cambiaba a raíz de la televisión. Les anticipo una cosa ahorita antes de entrar a la familia, que por supuesto en aquellos entonces había un argumento, varios argumentos contra la televisión, de que la televisión promovía el alcoholismo, de que la televisión promovía el consumismo, la violencia familiar. Y lo que nosotros vimos en ese entonces es que, por ejemplo, en ese pueblito había 2 escuelas en el mismo edificio, pero una era la vespertina y otra era la matutina, pero había 15 cantinas, ¿no? 2 escuelas y 15 cantinas. No había televisión y los niños se sabían todas las marcas de refrescos y de snacks porque estaban en la tienda, que es lo que creo que hemos dicho muchos toda la vida. Si la Secretaría de Educación Pública tuviera el sistema de distribución de Coca-Cola, otra cosa sería México. Y la violencia familiar, pues, era prácticamente un given, que el hombre le pega a la mujer. ¿Y cuál es el problema si es su mujer? ¿No? Y les puede pegar a los hijos también, y les pega generalmente nada más cuando viene borracho, porque no hay ninguna razón, ¿no? Si a la mujer se le ocurre reclamarle de qué barbaridad, cómo se te ocurre, pues les ponen unas zapatizas espantosas, ¿no? Entonces eso fue algo que notamos que allí ocurría, y que también era una respuesta a, pues, la televisión no lo hace. Lo hace algo que tiene que ver con la cultura, con costumbres, pero como dice la diputada Eufrosina, y ahorita se me ve el nombre, el apellido, es una mujer que en este momento es diputada y que ella salió de un pequeño pueblo en Oaxaca. Ella no hablaba español antes de los 12 años, por ejemplo, y ahora es diputada, pero ella dice usos y costumbres para nada. O sea, esos no son los usos y costumbres que queremos proteger, esto sí. Pero que sea uso y costumbre pegarle a las mujeres o no dejar que las mujeres participen en la vida pública, ella dice también, esos no son usos y costumbres que nos interesan, ¿no? A lo largo de tu vida has vivido muchos días de muertos, incluida la experiencia en San Miguel que narras en el libro. Platícanos sobre lo que significa para ti personalmente el Día de Muertos. Para mí, ahora, y gracias a mi experiencia en San Miguel, y gracias a esos días de muertos que pasábamos en el cementerio, para mí ahora me doy cuenta que no es una
tradición que hay que preservar, sino que es una realidad. Yo aprendí que en verdad estos días, que terminarían oficialmente hoy, se rompe un velo y entonces hay comunicación entre los mundos. Para mí es algo que me cuesta mucho trabajo explicar cuando la gente me dice, pero ¿cómo crees? O sea, ¿de veras crees que tus papás, que por cierto ahí está, crees que tus papás vienen? Y les digo, sí, claro que sí vienen. Y la mejor forma que he tenido de explicarlo, cuando la persona con la que estoy hablando es católica, le digo, ¿cuál es la diferencia entre un pedacito de oblea antes de consagrar y el mismo pedacito de oblea después de consagrar? O sea, yo no podría jugar con una hostia consagrada de la manera en que juego, muerdo, le pongo chilito, chocolate a una oblea. Es esa sensación de algo más, es algo que me trasciende, que no tiene ni que ver, en realidad, pongo el ejemplo de la hostia, pero no tiene que ver con religión, tiene que ver con algo que me lleva más allá de mí, y en mi caso, fue la pregunta también, tiene que ver con mi alma, es algo que le habla a mi alma, y para mí, sí, yo, antes de venir para acá, puse mi ofrenda en mi casa, también allí estaban mis papás, y les dije, nos vamos para San José, queridos, porque allá también vamos a celebrar. Muy bien. Ahora cuéntanos brevemente, para quedarnos en tiempo, sobre la colaboración con las pintoras, que a mí me parece excelente, ¿sí? Que ellas hayan tomado el texto y se hayan inspirado para crear las pinturas que tenemos aquí a nuestro alrededor, ¿sí? Enfocados en personajes centrales y tan ricos como la teatro. Cuéntanos cómo salió todo eso y qué significa para ti. Pues no sé, ahí sí fue complicidad con la cónsul, con Brenda, de decir, ¿por qué no hacemos algo más que solamente esto que estamos haciendo hoy? Algo más que solo esta lectura. Y entonces dijimos, bueno, vamos a invitar a pintores, pintoras, y como casi siempre suele suceder, somos las mujeres las que entramos a... Perdónenme los señores, pero para muestra bastó un poco. Entonces respondieron estas chicas, 5 mujeres maravillosas a quienes yo les leí por Zoom las partes de la novela que tenían que ver con Tía Tere, que es el personaje principal y al cual se las presentaremos a Tía Tere en un momento que hagamos la dramatización de unas cuantas páginas. Entonces ellas escucharon sin saber absolutamente nada de Tía Tere más que lo que el propio libro dice de ella. Y es hermoso, ustedes pueden ver las diferentes formas de imaginarla solita, de imaginarla en su ofrenda, de imaginarla en su pueblo, de imaginarla como les llevó su alma también. Entonces, a mí lo que me encanta de esto es que le permite a uno volar, le permite a uno viajar, le permite a uno soñar y le permite a uno, es que esto suena como religioso, pero comulgar con esos personajes y volverse como una experiencia en común con ellos. Pues muchísimas gracias. No sé, es que yo quería decir algo más que yo aprendí en este pueblo, Sí. que es una cosa muy interesante. Cuando yo llegué a este pueblo por primera vez, esto debe haber sido como en 1980 y algo, por ahí. Y yo era una niña burguesita, la verdad, que vivía en Altadragal, que es una de las colonias más nice en México, y que siempre había ido a escuelas particulares y todo eso. Entonces yo iba a ir a este lugar, a donde según yo iba a ser un pueblo que era plano y chato y donde todo el mundo iba a ser pues, mestizos, pero campesinos todos. Y cuando yo llegué ahí, o sea, me empecé a quedar helada cuando empecé a platicar con la gente, porque si ustedes han visto esos cuentos de niños que uno abre las páginas y de repente ¡uy!, crece una casita y todo, bueno, así de pronto el pueblo cobró dimensión para mí.
Y de pronto empecé a ver que como en todos lados había ricos, había pobres, unos se querían con estos, otros se odiaban con estos otros, había alianzas, había rivalidades. Y entonces me di cuenta que todos somos iguales, todos somos iguales. Luego, platicando con estas personas, aunque también me di cuenta que todos somos iguales, porque, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos el deseo de ser vistos, el deseo de ser escuchados, el deseo de que nuestra historia sea valorada. Y al mismo tiempo, los personajes que yo retrato en el libro son individuos únicos. Entonces dije, eso es bellísimo, porque a pesar de que compartimos humanidad, también tenemos individualidad. Y entonces eso fue una cosa hermosísima. Y lo que hace Tía Tere en el libro, verán ustedes el inicio nada más, es que ella va narrando cosas, entre la narradora y ella, van narrando cosas, y cada vez que viene a la memoria alguien o se encuentra Tía Tere con alguien, entramos a la historia de esa persona. Y entonces conocemos qué pasa con esa persona y luego regresamos con Tía Tere, que nos lleva a conocer a alguien más. Excelente. Te agradezco mucho haber escrito el libro en primer lugar, que te haya transformado esta experiencia y te haya motivado a reflejarla. Y si no han tenido oportunidad de leer el libro, realmente se los recomiendo mucho. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Agradecemos al profesor Pedro Hernández por esta excelente entrevista y muy interesante con la escritora Mónica del Valle. Qué interesante saber sobre el trasfondo de este libro. Y bueno, pues vamos a dar continuidad a este programa, porque el día de hoy vamos también a tener una interacción lectora con los personajes del libro Almas en la Bruma, una historia que viví. Nos acompañan 5 artistas que también participaron en la primera parte de esta actividad realizada en el mes de agosto. Y se los voy a presentar y agradecería también que pasen al frente. Magali Fernández Juárez. Ella nació en la Ciudad de México y creció en el este de San José. Es esposa y madre de 4 hijos. Ama el arte y está muy orgullosa de su familia que la apoya a ella y a su cultura. Yeli Casa. Ella es artista con raíces oaxaqueñas. Su trabajo surrealista típicamente incorpora temas sobre la vida, la muerte, la familia y la naturaleza. Roxana Romero Vega, ella es artista mexicoamericana de primera generación. Nació y creció en la ciudad de San José, California. Realiza ilustraciones de libros y portadas de CDs. Brenda Esquivel, ella también es originaria del Estado de México. Le gusta realizar diversos deportes y conocer nuevos lugares al lado de sus seres queridos. Y yo personalmente también, Loren Cruz, que me encantará ser parte de esta actividad, y actualmente también colaboro con el Consulado General de México en San José, California. Y a Tania. Tania también, Tania Cortés, ella es pintora originaria del estado de Sonora, del norte de México. Crea pinturas con medios mixtos, dándoles textura y dimensión a cada una de las piezas. Tania, muchas gracias por acompañarnos también. Quienes vayan a leer, Tania es una, pero alguien... ¿Y tú? Ya está. Entonces, nos ponemos nuestro rebozo porque somos las mujeres del pueblo. ¿Listas? ¿Listos? Último día de octubre. Cuando muchacha
Tere era fuerte, animosa, alegre. Ahora se sentía cansada, muy cansada. El día anterior había terminado ya muy de noche de hacer su pan de muerto y todavía después puso su altarcito. Una cosa sencilla, sin arco ni nada. Como no tenía marido ni hijo que se lo trenzara y sus nietos ni caso le hacían, lo bueno que era para los angelitos, y los nenes no son muy exigentes. Tía Tere se recostó en su hamaca con muchos trabajos y cerró los ojos. Yo ya estoy muy vieja, mucho me canso yo, mucho. ¿Y si aceptara su invitación? Tere decía que ella platicaba con los difuntos, que venían a verla en sueños y que así clarito los distinguía. A veces la invitaban a pasear, pero a veces decía se la querían llevar. Pero yo les digo que no, si no estoy tonta. No es de que me dé miedo morirme, pero todavía no tengo ganas yo. ¿Cosa voy a estar haciendo yo ahí en el suelo todo el día? No, eso no me gusta. Decía que la visitaban sus conocidos, gente de sus tiempos con quienes le había gustado platicar y que platicaban como si estuvieran despiertos. No eran ni las 9, pero como Tere estaba levantada desde las 6, ya había terminado con las 2 o 3 cositas que acostumbraba a hacer muy de mañana. Barrer, poner el café, darle granos a los pollos y gallinas. Terminaba pronto y se aburría mucho. Antes su gusto era atender a sus nietos, pero ahora los muchachos ni caso le hacían, o hasta eran bien groseros con ella. De las 2 niñas, su Carmelita se había ido hace más de un año, después de que salió embarazada de ese muchacho de Miahuatlán. Y Rocío, aunque vivía prácticamente enfrente en casa de su suegro Lalo, casi ni podía asomar la cabeza a la calle. Pancho, su señor, hijo de Lalo, era muy celoso y le pegaba. Todos en esa casa eran muy especiales. Hacía poquito, cuando Chío se iba a aliviar de su bebé, a tía Tere ni la mandaron llamar. Y eso que la pobre niña casi se muere. Es que no quisieron gastar en el médico particular, así que llamaron a don Marcos para que le atendiera. Pero ¿qué va a saber ese hombre cuando de asunto se complica? Don Marcos no era como Imelda, la partera que la ayudó cuando nació Mela, que sí sabía lo que hacía y hasta se pasaba 8 días ayudando con su quehacer a la parturienta. Don Marcos no le ponía cariño. Tía Tere le había rezado al Santo Señor de Petatlán, muy milagroso y buena gente, para que le permitiera ver a ese bisnieto, pero ya estaría de Dios que no se pudo. Yo no sé si cuando llegue el otro todavía me encuentre, porque ya estoy muy vieja. Me duelen mucho los pies, mucho me duelen. Mire usted si yo ya estoy pateca. No sintió cuando se acercó Carmelita, pero de pronto allí estaba ella, alta, chula, con sus facciones finas y el pelo negro suelto. Ah, qué bueno que viniste, pero yo pensé verte hasta mañana o pasado. Como hace 15 días que te fui a invitar y no me contestaste. Nada más pasé un momento a saludarla. El viernes me quedo más rato. Cuida que no te venga tu mamá, porque no le va a dar ni tantito gusto. ¿Y tu nene? Lo dejé encargado, pero mañana se lo mando para que le dé sus dulces y su pan. ¿Qué? ¿Ya come pan ese muchito? Qué rápido pasa el tiempo. Abuelita, si ya va para el año y medio que me fui. Año y medio. ¿Cómo nos dejaste, muchacha? Tu mamá y yo somos ahora solitas. Ahí nomás de vez en cuando se acuerda alguien de nosotras. Nadie venía a verlos. No pasaban ni a saludar. Teresa recordaba. Qué distinto ahora de cuando ella era chamaca. Antes había más respeto y las costumbres eran otras, con los padres, con los abuelos. Antes qué esperanza que las muchachas se fueran así nomás con los hombres. Al menos no las muchachas como ella que sí obedecían a los papás, porque las inditas de por allá, esas sí lo hacían. Una excepción había sido tía Juana, una indígena que lleva muchos años en San Miguel, pero que todavía conserva el idioma de su tierra al hablar. Directo de la región Amuzga,
Tía Juana llegó a San Miguel para quedarse hace como 35 años. Llegó junto con su marido en busca de buenas tierras. Las encontraron, pidieron permiso de establecerse y el municipio hasta les dio sus tierritas y un solarcito en el mero centro del pueblo, detrás de la que fue la casa de los Romero. Ahora, yo iba más larguita porque necesitan lugar para hacer parte. Al principio no quería yo, no porque esa casita me dejó mi señor, pero dice mi hijo que no me preocupa, que me van a dar otra pedacita. Su nueva casa está ahora como a 10 metros de donde vivía. Es un cuarto que no tiene más que una cama chaparrita, que a Juana mide como 1,40 m, unas sillas chaparritas y una mesa que también es altar y que la tiene llena de imágenes de santos y cristos y Dios Padre, amén de un sinfín de hierbas y amuletos. En las paredes tiene colgadas 1 o 2 tazas y unas redes de las de mandado con fruta. Afuera de su puerta está una olla de barro con agua fresca, tapada con un plato y un pequeño anafre, donde tía Juana guisa lo poquito que come. Tía Juana tiene el alma errante, así que con el pretexto de vender hierbas y curar de espanto, cierra las puertas de su casa, amarra las argollas con un listoncito y sale por los caminos de Dios con la seguridad de que en unos 10 o 15 días volverá. No hay problema, Dios cuida. Tía Juana sale con su cargamento y atraviesa todo San Miguel hasta llegar a la carretera. Ahí espera el autobús que la llevará a su destino. Puede ser Santiago, Santa María, San Juan o a donde la lleve su corazón. Tiene muchos años de hacer esto. En todos lados conoce gente y como es una buena mujer, la reciben con gusto. Le prestan un petate y le ofrecen una taza de café y pan. Ella paga la hospitalidad con sus hierbitas o sobando a algún enfermo o curando de espanto. Tenga mucha amistad porque yo soba, Lo malo es que cada vez tiene menos clientela, pues la gente más joven ya no cree en las sobadas ni en las curas y prefiere una medicina que es más rápida. Mi nieta Ida quería aprender oficio de hierba, pero yo digo que no gana quintas porque ya a nadie gusta, Dice que tiene 78 años. Su cara parece como de 90. Su cuerpo derechito y fuerte parece como de 50. Y en su corazón tiene los mismos 14 años que cuando se casó. Tía Juana aún no olvida los acontecimientos cercanos en el tiempo, que sí le pasa a otros viejitos como tía Clara. Y todavía siguen frescos en su memoria los ocurridos hace más de 60 años. Entré a los 14 años, cuando fueron a pedir. Entonces no platica una con novio. Yo no quise, estoy llorando. Gané una vez y se fueron. A los 3 meses regresaron otra vez. Y entonces dice mi mamá, no, ahora sí te casas. Nomás eres puro capricho. Ya estás grandecita. Y tu papá ya te dio. Pues usted verá, le dije yo llorando. Me conformé y me casé, porque lo que manda mamá se hace. Cuéntate a Juana que cuando se casó, ninguno de los dos tenía amor. En esos entonces no era importante, pero con el tiempo se conformó y ya estuvieron contentos. Para convencerla, su madre usó métodos tajantes, según recuerdo. Pasó de vuelta del año 20 y empezaron a llevar muchachas. Llevaron a mi prima, se quedó el muchacho llorando. Ya se iban a casar. Lo bueno es que ella huyó. En un ratito descuidaron. Se salió ella. Y así me espantaba mi mamá a mí, porque a las casadas no la llevan. Llevan al viuda, al soltera, al chiquita. Las casadas no. Y así, Juana Ríos de Alderete contrajo nupcias por la ley y por la iglesia con un hombre al que no amaba, a quien de hecho no conocía, pero que al paso de los años llegó a soportar y a conformarse con él. El que le aconsejó que tuviera paciencia fue un sacerdote, pues Juana, desesperada de lo mucho que tomaba su marido, ya lo quería dejar, pero el padre le dijo que cargara su cruz. Y Juana se aguantó,
Por eso ahora que sus hijos ya están casados y que es viuda hace mucho, cada vez que quiere, empaca en una caja las hierbitas y unos centavos, toma su rebozo y se va feliz. Ya no tiene que obedecer a nadie, ni dar cuentas a nadie, ni aguantar a nadie, como hace 35 años, cuando llegó de la región Amuzga para quedarse en San Miguel. Tía Tere, en cambio, ya se había casado grande, de unos 16, y también la habían ido a pedir con todas las de la ley. Ella no quería, pero tuvo que obedecer a sus papás. Con aquel hombre se fue a vivir a Chilpancingo. La llevó por aire, porque en aquellos tiempos había avión en San Miguel. Chulitos se veían los cerros y el pueblo desde arriba. Le dio un poco de miedo, pero la verdad era mejor ir así a Chilpancingo que en Bestia o a pie, pues se hacían como 3 días de marcha. Y es que fuera del aeropuerto no había más camino que una veredita para salir de su tierra. Se fue entonces a vivir a Chilpancingo con su esposo, pero la ciudad no le gustaba a nadie. Un día se decidió, agarró todas sus cosas y le dijo a su marido que se iba a pasear a su pueblo, a San Miguel. No quiso regresar con él. Cabrona soy si me regreso. En esos entonces la gente se estaba levantando en armas y el marido, ya abandonado, se unió al movimiento cristero y con tan mala suerte que casi al inicio lo mataron. Así que con más razón, ya viuda, Tere se quedó en su casa. Y cosa rara, a pesar de lo rebelde que era, su papá la aceptó de nuevo con ellos. No le hacía falta quien echara tortilla. Y como a mí siempre me ha gustado echar tortillas, moler el nixtamal, yo estaba feliz. El nixtamal, el molino. Tía Tere abrió los ojos. Carmelita ya no estaba allí. Tal vez creyó que dormía y se fue sin hacer ruido. ¡Ah, qué muchacha! Ojalá y nunca se hubiera embarazado, se repetía Tere muchas veces. Con dificultad se puso de pie. Buscó su bastón, que a veces le servía de apoyo, pero no lo encontró. Mela, Carmela, Le gritó a su hija. a ver si alguno de los muchachos puede llevar las cosas aquí con el Eliseo. ¿No has visto mi vara? Aquí está. Se le había olvidado junto al fogón. ¿Qué quiere que los muchachos lleven? Si ya sabiste que puro Cari les gusta. No sé ni dónde están. ¿Quién podrá llevar a moler esto? Yo no puedo sola. ¿Y tú? Te vayas a caer. O total, no hacemos nada. Pero ¿cómo no vamos a hacer mole? Nos vayan a reclamar luego las ánimas. Ahorita pasa un chamaco y se lo encargamos. Espérese tantito. A tía Tere ya casi le daba igual. Despacito, con su paso balanceado de un pie a otro a fin de que no le doliera tanto, se fue hacia la cocina a echar unas tortillas para la comida como cuando era niña. La mano, mamá. Que Dios te bendiga. Ándale, vete a limpiar la milpa con tu papá. Y luego ya te vienes corriendo al metate, a moler el nixtamal y a echar tortillas para todos. Desde chica Tere había sido muy trabajadora. En realidad todas las mujeres en San Miguel desde niñas tienen mucho que hacer. Pero Teresa, además del trabajo en casa, ayudaba a su papá en la faena. Buena era yo para limpiar la milpa. Podía arrancar bastante monte. Pero lo que más le gustaba era echar tortillas, aunque eso significaba moler a brazo en el metate todo el nixtamal. Porque entonces no había electricidad, ni molinos como los de ahora. Tía Tere se ufanaba de que a una hora, a sus 66, 76, a sus muchísimos años, todavía hacía las tortillas como una muchacha. Lo malo que como su vista ya no era muy buena, a veces se quemaba con el comal caliente. ¿Qué tal será lo vieja que soy, que ya no veo bien? Esta fue una probabilidad. Esperamos que la hayan disfrutado. Muchas gracias por esta excelente presentación, interacción. Ahora abriremos el micrófono al público. Por
por si tienen alguna pregunta para la escritora Mónica del Valle, que nos acompaña solamente este par de días en San José, California, y viene de la Ciudad de México. Si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto, este es el momento para poderlos compartir. Cuando hablamos de costumbres, muchas de las cosas que veo que decimos que son nuestras costumbres, como acaba de decir, de la gente que trataban a las mujeres de un cierto modo o algo, pero cuando veo y pienso en hasta más allá de los como aztecas, otras culturas, yo siempre pienso que ellos trataban a las mujeres diferentes. So, en realidad, cuando vemos esto que decimos que es nuestra cultura, yo pienso que es más de la cultura de los conquistadores, de las costumbres que ellos trajeron y trajeron la maldición de esos pensamientos a nuestra gente. Y he tratado de también cambiarle a la gente esa clase de decir. Yo siempre pienso, si gente así que piensa que es nuestra cultura, ellos piensan más de allá de que pues es algo que alguien trajo a nosotros. Nosotros no tratábamos mal hacia nuestros hijos. Y hasta aquí también los indios trataban aquí bien a sus hijos, pero cuando vinieron los conquistadores de las misiones los maltrataban y todo eso. Esas son las influencias que hemos traído, pero por una razón decimos que es parte de nuestra cultura, y ahora cuando ha regresado y ha visto un cambio en las mujeres, todavía son así esas costumbres. Mira, lo primero es que yo difiero de tu punto de vista en cuanto a que eran muy amorosos con sus mujeres y con sus hijos, los habitantes del México antiguo. Hay una serie de historias, por ejemplo, de Malinali, que es la Malinche, donde ella relata, por ejemplo, la manera que tenían de castigar a los niños era que ellas ponían a asar chile y ponían a los niños encima del comal para que respiraran el chile quemado. Si ustedes alguna vez han hecho algo con chile asado, es una cosa espantosa. Esa era la manera que tenían de castigar a los hijos, por ejemplo. Entonces, no era tan romántico como nos gustaría creer. Por otro lado, yo sé que yo ni soy española que baila, ni soy una indígena que está en las pirámides con los teponazos bailando. Soy mestiza y todos somos mestizos. Y entonces hemos hecho una conjunción, en muchos casos terrible, como ocurrió con la conjunción que tuvimos con los españoles, en donde sí se conjuntaron, por ejemplo, estas cuestiones de que el rey era la última palabra y la última maravilla, la última cerveza fría del desierto, y aquí el tlatoani no se le podía ni mirar a los ojos. Entonces, tuvieron tanto en común que resultó muy fácil esa integración. También, por ejemplo, cuando los habitantes del México antiguo vieron la cruz, pues era el mismo símbolo de Quetzalcóatl, también entró. O sea, hubo muchas cosas que facilitaron esa penetración. La otra cosa que, por ejemplo, facilitó la penetración es que México no tenía un concepto de nación todavía. Eran distintos pueblos, distintas tribus, si les quieren llamar, aunque los aztecas tenían una ciudad que ya hubiera querido Europa entonces tener, limpia, con acueductos, impecable. El conocimiento astronómico que tenían ellos, o los mayas, por ejemplo, superaba con creces lo que ellos tenían, pero ellos tenían armas, ellos tenían pólvora y no tenían ética, que eso sí tenían aquí. O sea, las luchas se llevaban a cabo en un territorio determinado, en donde si yo te quería declarar la guerra a ti, yo lo primero que llegaba era un día o unos días antes,
con un escudo, con unas armas, con otro, y los ponía a tus pies y te avisaba que teníamos guerra. Y entonces tú tenías tiempo de preparar a tu gente y teníamos guerra. Entonces había una ética, y pues ahí sí, los queridos españoles, que eran unos soldados macuarros, horrendos, pues no tenían ninguna ética, y entonces los indígenas aquí en México, por ejemplo, estaban celebrando una fiesta en honor a Huitzilopochtli, creo, y de repente Pedro de Alvarado dijo, ahora es cuando, matanza, y los mató a todos sin respetar ese momento que para ellos era sagrado, ¿no? Entonces, sí, en efecto hubo un encuentro duro, pero no idealicemos como éramos, porque también éramos pues de armas tomadas. Y éramos lo que somos ahorita, o sea, tenemos un color de piel que nos lleva a decir, en mayor o en menor medida, tenemos sangre indígena, y en mayor o menor medida tenemos sangre española o tal vez europea, ¿no? Y otra cosa importante que me parece que hay que resaltar es cómo de pronto hay conjunciones o sincretismos muy afortunados. Por ejemplo, en España el día 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos, y aquí lo que se celebraba era el día 2, que era el Día de los Difuntos, y entonces a la hora que se juntaron, pues dieron ese resultado. Y ahí sí, esta es una consideración mía, es que de verdad algo tiene que ocurrir en estas épocas, porque no de la nada el 31 de octubre es el día de Halloween, donde en la costumbre celta, si no me equivoco, también se rompe ese velo y pueden venir los espíritus. Entonces, tenemos que saber que todo esto son cuestiones dinámicas y que las incorporamos, y que de pronto, por ejemplo, los niños en la Ciudad de México, los que piden dinero en la calle, hacen unas cajitas de cartón, como de zapatos, y les ponen carita como las calabacitas y piden su calaverita. Entonces, pues hacen una especie de calabaza, pero piden calaverita. Y los niños piden dulces el día 1, que es el día de los angelitos. Entonces, pues muchas veces mi sugerencia es que no nos peleemos con las tradiciones y cómo se van enriqueciendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 7 años con el tradicional desfile de Día de Muertos, que llegó porque James Bond nos lo trajo. Entonces, una película de James Bond organizó un desfile de Día de Muertos, y la gente se empezó a pintar la cara como de catrinas, ¿no? Como de calaveritas. Eso no existía antes. La catrina es una figura de José Guadalupe Posada, que andan por ahí algunos de sus grabados, y esa era una crítica a aquellos personajes mestizos que renegaban de sus orígenes indígenas y querían parecer europeos. Y entonces Posada decía, son unos muertos de hambre, unas calacas, pero que se visten muy catrines. Catrín quiere decir alguien como que muy bien vestidito y muy prendidito, y por eso se llama Catrina, pero en realidad él le llamaba la garbancera, y estos garbanceros eran los que pretendían ser personas del mundo cuando en realidad eran indígenas. Entonces, pues ya James Bond nos trajo el desfile, y todos los años en la Ciudad de México es precioso el desfile que se hace, pero la gente ya va disfrazado de algo que no existía antes, que era de calaca. Y entonces se disfrazan, se pintan, se ponen la ropa como calaca, y pues ya es parte de nosotros el desfile gracias a James Bond. ¿Qué tal la segunda parte acerca de las mujeres? Si han cambiado las costumbres de las mujeres. Yo tiene varios años que no voy,
Así que no sé cómo hayan cambiado. Yo quiero creer que sí han cambiado suficiente por lo que yo leí del libro de la diputada Eufrosina. Ay, me tengo que acordar de su apellido. Pero ella dice que ella ha logrado hacer conciencia entre muchas mujeres para decir, no me dejo, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia como terapeuta, yo trabajé una vez con una mujer que tenía un marido que le pegaba horrible. Y le pegaba estando embarazada, y le pegaba con un cenicero, o sea, era horrible. Yo casi que lo que quería era contratar un camión de mudanzas y llevármela de ahí, pero bueno, yo sé que no puedo, que mi trabajo como terapeuta es empoderarla. Bueno, pues finalmente lo logró, se tardó como un año en correrlo de su casa, en decirle, te vas porque te vas y ya no quiero nada. Pero todo ese tiempo ella me decía, pero ¿cómo le voy a decir que se vaya? ¿Qué va a decir la gente que no soy suficiente mujer para tener un hombre? Entonces ella estaba dispuesta a que la golpearan a ella y a sus hijos con tal de presentar que tengo un hombre. Entonces me parece que ya las cosas han cambiado suficiente. No he regresado al pueblo en los últimos años, pero yo esperaría que sí haya cambiado y que haya ya más participación de las mujeres, o cuando menos sumisión. Es lo que yo esperaría, pero no he ido, así que no lo sé. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Yo hice muchas preguntas, tengo una más. El profesor Pedro, pues habla fuerte nada más. Un poco siguiendo la tradición de su pregunta, o la línea de su pregunta, ¿cómo ves tú la evolución de esta fiesta? O sea, Día de los Muertos, igual que muchas otras fiestas, ha ido evolucionando a lo largo de los años y de los siglos. ¿Cómo ves tú la perspectiva de esta fiesta ante las influencias culturales que están entrando a México por todos lados? Inclusive a pueblos como San Miguel, que antes estaban aislados y que ahora gracias a satélites y celulares y muchas otras cosas tienen nuevas influencias culturales, nuevos contactos con otras culturas. ¿Cómo crees que va a evolucionar o que puede evolucionar esta fiesta? A mí me parece, pero pues a mí me parece, que está siendo muy afortunada la manera en que se está adoptando esta costumbre. En mi casa sí se ponía, mis papás son oaxaqueños, y entonces sí había costumbre de ponerlo, pero no había como tanto de darle un espacio al momento. Esto es algo que yo aprendí, por ejemplo, allí en San Pedro, en San Miguel, que yo aprendí en este lugar a donde íbamos a pasar la noche en el Panteón, que una cosa muy linda es a la hora que uno prende la ofrenda, las velas, uno debe pasar un tiempo con sus muertos hablando de ellos, recordando anécdotas, porque es la manera en que ellos nunca van a morir. Entonces, ellos saben que no van a morir mientras sigan en nuestra memoria. Y después, además, pues sí, gracias a James Bond y a todo esto, yo he visto, por ejemplo, que amigas mías, yo tengo un chat con mis amigas de la primaria, imagínense ustedes, el chat es así como en Cincel y Roca, y ellas antes nunca ponían ofrenda, jamás. Y ahora se precian y la presumen y todo. Entonces a mí me gusta sentir que es una tradición que se está recuperando y que al mismo tiempo se va transformando. Y pues si nos permitimos ser flexibles y decir pues que se incorpore, porque si se incorpora pintarse la cara como una calaca, según lo que dijo James Bond, pues que se incorpore. Bienvenido. Mientras sepamos que al recordar a nuestros difuntos no estamos dejando
que sean olvidados, ¿no? Una cosa que aprendí en este pueblo donde pasábamos la noche en el cementerio, bueno, que por supuesto era una romería aquello, lleno de luces, y iban las familias completas hasta con los niños chiquitos, y ahí comían y hacían como el día de campo y eso. Y entonces los niños sabían que ellos, el día que ellos se murieran, nunca iban a ser olvidados, porque iba a haber un día en que los iban a invitar a comer y a pasear y todo esto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, era precioso porque llevaban una banda y a las 12 de la noche les tocaban las mañanitas, les cantaban el Happy Birthday. Entonces era precioso y ponían música y la gente bailaba con la banda y bailaba encima de las tumbas y, o sea, precioso, precioso. Entonces, bienvenidas las cosas mientras yo digo, otra vez, opinionismo, no perdamos de vista que lo importante es recordar y honrarlos y agradecerles. A veces uno tiene ancestros, papás, abuelos, lo que sea, que no fueron muy amables y que no nos trataron muy bien. Y no se trata de agradecerles el maltrato, se trata de agradecerles que nos dieron la vida y que estamos aquí y que estamos tan bien o tan mal por todos lados como estemos, pero aquí estamos. Y les agradecemos eso. Si fueron personas lindas y amables, hombre, pues más bonito, se les agradece. Pero lo más importante desde mi punto de vista es que no los olvidemos nunca. Y les vamos pasando esta tradición a nuestros hijos. Probablemente mis hijos pues también pongan a sus abuelos en el altar, en la ofrenda. Probablemente ya los hijos de ellos pues ya no pondrán a la abuelita yo, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, yo ya, por ejemplo, yo ya no me acuerdo si mi tatarabuelo, no sé qué, que se llamaba Cosme del Valle, ya ni lo pongo, porque pues ya con la pena, don Cosme, pues ya lo olvidamos, ¿no? ¿Me explico? Pero no dejo de poner ahorita a mis abuelos, mis padres, y así nos vamos pasando la estafeta. Bueno, y también la película Coco ayudó mucho a hacer presencia. Entonces, pues eso fue. Y el libro, si me permiten el comercial, se puede encontrar en Amazon, en Balboa Press y en Barnes & Noble. Mi recomendación es comprarlo electrónico, si ya tienen la costumbre de leer electrónico, es mucho más económico. Y el libro está dividido en dos partes. Si me lo prestas tantito. El libro está dividido en dos partes. De aquí a aquí está escrito en inglés y de aquí al final está escrito en español. Es la misma historia en los dos idiomas y yo lo quise presentar así para que pudiera llegar sobre todo a la gente hispana que vive aquí y que de pronto, que fue mi experiencia hermosa con las pintoras que me decían, es que mi abuelita dice que así era su pueblo. Exacto. Yo lo que quiero es compartir con todos ustedes, ya sea si ustedes son más duchos en inglés, perfecto, si son más duchos en español, perfecto. En el idioma que quieran, está muy bien traducido y pues está con todo bien.